¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muchas gracias por sintonizarnos una vez más en este su programa Foro Potosino, un programa de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí que llega hasta usted gracias a la señal de plano informativo. Y bueno, darles de parte de Foro Potosino nuestras más sinceras felicitaciones y lo mejor para ustedes y su familia en este 2014. Como de costumbre, abrimos el año pues con un gran invitado, licenciado Jorge Chazal Palau, una persona que nos ha apoyado mucho en este programa durante el año 2013 y este 2014 esperemos que no sea la excepción. Licenciado, bienvenido a su programa, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Martín. El día de hoy estaremos hablando sobre los principales retos que tiene que enfrentar el abogado potosino en este 2014, los diversos retos y muy grandes además que enfrentan nuestras instituciones en este 2014. Licenciado Jorge Chazal, este año viene pues a darle forma a muchas iniciativas, a muchas leyes que nacieron en el 2013, muchos cambios jurídicos, un mundo pues jurídico que se convulsionó en este 2013 y que ahora corresponde darle forma o ver hasta dónde fueron importantes esas reformas que fueron incluso muchas de ellas impulsadas desde la Federación. ¿Cuáles son para usted los principales retos que tenemos que enfrentar en San Luis Potosí para pues que nuestras instituciones aterricen esos importantes cambios y sobre todo que funcionen, que es lo que la sociedad espera? Bueno, efectivamente el año 2013 trae una serie de reformas básicamente en dos niveles distintos, nivel constitucional y nivel de disposiciones reglamentarias en algunos casos, pero que viene a cambiar sustancialmente, a mi parecer, incluso al país en su estructura conceptual básica. ¿Por qué? Porque tenemos modificaciones a la Constitución que tienen que ver con los energéticos, que alteran el régimen que se venía históricamente sosteniendo en ese sentido en México, tanto por la generación de electricidad como por los recursos provenientes de los hidrocarburos, el tema de la minería. Tenemos cambios de carácter político, como es la desaparición del IFE y la creación de un Instituto Nacional Electoral, donde los órganos electorales locales van a ser una especie de órganos delegados de este órgano nacional, donde cambia entonces esta estructura, porque evidentemente este régimen nuevo electoral, digan lo que digan los legisladores, viene a dar una nueva concepción del federalismo, o más bien una transición ya distinta del federalismo mexicano que teníamos. Pierden la autonomía. Pierden la autonomía los estados en ese sentido, y evidentemente esto trastoca la concepción, por lo menos tradicional, que se tenía del federalismo. Tenemos modificaciones que se hicieron en materia de educación, por ejemplo, y que bueno, todavía sufren algunos puntos de la Ciudad de México con manifestaciones de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, etcétera, donde hay un Instituto Nacional de Evaluación, un órgano autónomo, la reforma en materia de transparencia y de protección de datos personales que viene a convertir al IFAI en un órgano autónomo, es decir, sí tenemos un cambio completo del sistema jurídico mexicano en el que a lo mejor todavía no lo hemos podido apreciar en su justa medida, pero que ya está ahí y que poco a poco tendremos que ir acostumbrándonos a esto. Y lo mismo en el plano normativo legal, no constitucional, caso de la reforma financiera, por ejemplo, que viene a modificar más de 30 leyes, algunas de ellas específicamente referidas al tema de la banca, las leyes de instituciones de crédito, organizaciones auxiliares de crédito, etcétera, que regulan la actividad de los bancos, pero también hay modificaciones a la ley de concursos mercantiles y al Código de Comercio que tienen que ver con la justicia mercantil, la creación de organismos especializados judiciales en materia mercantil, en el Poder Judicial de la Federación. Donde también está la oralidad. Donde también hay procedimientos orales, donde va a haber también determinación de competencias por cuantías con los tribunales de los estados. Es decir, sí cambia completamente el sistema. No estaríamos hablando de que el abogado potosino le baste sentarse a leer las reformas para ir tratando de entenderlas y de irlas aplicando, porque tratar de entenderlas e irlas aplicando sobre la marcha realmente significaría quedarnos atrás en lo que es esta dinámica y en las necesidades que se tienen. Yo creo que aquí el abogado potosino, el reto que tiene es poder entender en su justa dimensión, poder medir completamente los alcances y sobre todo prepararse muy profundamente sobre la forma en que esto se aterriza al ejercicio de la profesión. Y doy un ejemplo donde a veces esta dinámica no se da.
El caso de la reforma que se da en 2011 a la Constitución con la incorporación de los tratados en materia de derechos humanos como parte de la legislación, vamos a llamarle así, de uso normal, porque ahora ya los tribunales actúan con controles de convencionalidad, etcétera, etcétera, ha sido un gran problema por eso. El Poder Judicial de la Federación ha tenido que ir trabajando el tema a través de tesis jurisprudenciales para poder ir acotando los límites que van teniendo estos tratados o cómo deben de interpretarse estos tratados. Por una razón muy sencilla, Martín, porque los tratados internacionales se redactan en lenguaje diplomático y aterrizarlos a la banqueta de la calle, evidentemente el lenguaje es distinto, los alcances son distintos y las intenciones son distintas. Es complicado, incluso en ese punto, usted que lo toca, de los tratados internacionales, la misma Corte ha batallado para ponerse de acuerdo en algunos criterios. Así es, y es que, por eso decía yo, no nada más es estudiarlas y aplicarlas, es estudiarlas, comprenderlas, realmente entrar al fondo del contenido de la reforma para poderlo hacer bien, porque si no, nuestra curva de aprendizaje va a ser muy, muy lenta y muy distante, vamos a tardar antes de encontrar la eficacia de estos procedimientos. Y mientras tanto no cumple con los fines para los cuales fue redactada. Así es. Son bastantes reformas, pero ¿qué hay de nuestro Estado? Tiene que trabajar en legislaciones y en bastantes legislaciones secundarias en este 2014 para aterrizar precisamente esas reformas constitucionales. ¿Cómo vamos en ese renglón? Bueno, yo lo que pasa es que creo, y me voy a referir al tema de la reforma penal, que yo creo que es el más apremiante de todos, yo creo que al Estado le falta mucho para poder tener realmente la legislación local que se requiere para responder a esto. Pero también tengo que decir que no es culpa del Estado, es culpa de la propia Federación. Es decir, el caso, antes de referirme a la materia penal, por ejemplo, en el caso de la materia electoral, el proceso electoral que va a haber en 2015, resulta que va a tener incorporada una reforma constitucional que a su vez va a tener que contar con legislaciones secundarias y que tendrán que ser expedidas antes de junio, o más bien al terminar junio, a más tardar. ¿Por qué? Porque el proceso electoral empieza en el mes de octubre y la Constitución en el artículo 105 marca que no pueden reformarse leyes electorales antes, o más bien dentro de un plazo de 90 días previo al proceso electoral. Entonces, aplicando estos lineamientos constitucionales, las leyes tienen que estar en junio. Resulta que el Estado, ahorita en este momento, debería estar trabajando con las reformas a la ley electoral, pero no lo puede hacer hasta que no se publique la reforma constitucional en materia electoral y que a su vez se expida las leyes reglamentarias federales para que el Estado sepa qué es lo que puede hacer. De manera que los tiempos al Estado se le están comprimiendo y no es culpa del Estado, es realmente culpa de la Federación. Y en materia, por ejemplo, de la reforma penal, bueno, pues es realmente de antología lo que está ocurriendo, porque en el Estado hemos tardado tiempo en tener un código de procedimientos penales que incorpore el procedimiento oral, el juicio acusatorio, adversarial, y resulta que faltándonos 2 meses para que esto entre en vigor, pese a que ya está publicado, exacto, nos lo están cambiando con un código penal único, o más bien un código procesal penal único, que se está todavía pendiente de que llegue a promulgarse y que llegue a implementarse, con lo cual entonces va a generar ahí un problema de qué hacer, retrasar la entrada en vigor del Código de Procedimientos Penales que ya tenemos en San Luis, si de por sí va a tener ya un avance, más bien un inicio de vigencia muy accidentado porque va a entrar gradualmente en diferentes partes del Estado, esperar a que se emita este Código único, que llegue momento en que los tribunales tengan que resolver con 3 códigos distintos, es decir, el que está vigente ahorita, el que va a estar vigente a partir de marzo, y el Código Penal único. Es decir, eso es tiempo, eso es dinero, eso es capacitación, eso es seguridad jurídica, y eso definitivamente tampoco es culpa del Estado el hecho de que se haya tenido de pronto la idea de un Código de Procedimientos Penal único, pero el Estado debe de hacer algo, y yo creo que lo más sano sería retrasar la entrada en vigor del sistema acusatorio, por un lado, pero por otro lado, aprovechar este lapso que pudiera haber para retrasar el inicio en replantear el sistema y que no entre de manera gradual en el Estado, sino que sea en bloque y en todo el Estado. Así es.
Si nos permite, amigos del auditorio, vamos a un corte y regresamos para continuar hablando sobre este interesante tema. Regresamos.